Ok, bien. Buenos días. ¿Cómo están todos? Discúlpenme que no puedo colocar la cámara, no sé por qué razón no me está dejando. Pero bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí presentes. Me- Muchísimas gracias a Ker por la invitación. Y bueno, tenemos una horita donde vamos a estar compartiendo un poquito de lo que hago diariamente en mi práctica diaria, un poco de restauraciones indirectas y directas. El nombre que escogí para esta presentación es Aesthetics Behind the Scenes, ya que yo me dedico a la parte estética, pero más de lo que se ve, el resultado final, siempre hay un detrás de cámaras que muy pocos conocen, ¿ok? Y es algo que quizás enfoqué un poco esta charla. Como digo, tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a tratar de abarcar la mayor información posible. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Jonathan Núñez, soy venezolano de nacimiento. Mi carrera como odontólogo la hice en Venezuela para posteriormente irme a los Estados Unidos en el programa de estética avanzada, de estética y restauradora avanzada en la Universidad de California en Los Ángeles bajo la dirección del doctor Edward McLaren, donde yo estuve 2 años eh, como estudiante. Luego tuve un periodo corto de tiempo como preparador de los primeros ingresados para posteriormente eh, irme a la práctica privada de este señor que ven aquí, que es el doctor Brandon Sage, otro de mis mentores, a quien estos dos señores considero mis mentores. En su práctica privada de Beverly Hills, esta foto fue tomada cuando vino a México hace aproximadamente 2, 3 años, eh, donde aprendí con el doctor Lesage a trabajar odontología de la más alta calidad, pero en la vida real, ¿ok? En la odontología de la clínica y fuera de la universidad, ¿no? Uno de los buenos consejos que me decía el doctor Lesage era don't be cheap, pero no en el sentido de que no seas barato en los costos de tu tratamiento, no se trata solamente de eso, sino se trata de no ser barato en el esfuerzo que le tenemos que poner a todos y cada uno de nuestros tratamientos. 2 veces algún material para que quede bien o quizás un poco de más, se hace. No escatimar ni en productos ni en esfuerzo para que tu resultado final no se vea afectado. Entonces, bien, dicho esto, un breve preámbulo, ahora me encuentro aquí en la Ciudad de México, ¿ok? Y vamos a presentarle un primer caso, que es el caso de Rebeca, ¿ok? Rebeca acude a consulta porque está descontenta con su sonrisa. Ella es actriz y pues trabaja con su imagen y modelo y evidentemente es una limitante para ella, sobre todo para su desenvolvimiento personal y profesional, ya que trabaja con su imagen, como ya bien lo había comentado. Entonces Rebeca llega a consulta, todos nosotros, o sea, todos los pacientes que llegan a nuestra consulta tienen un estudio fotográfico, se le hace un análisis fotográfico, venga por una razón u otra, eh, sobre todo para tenerlos en nuestros récords y poder analizar ciertas cosas que a simple vista se nos pueden escapar. Como cosa muy principal, podemos lanzar algunas líneas horizontales y verticales que nos van a orientar un poco sobre los tercios de la paciente, si alguno está aumentado, si no, hacia dónde tengo que corregir o no, ¿ok? Hay muchas maneras de lograr esto eh, bien acertado. Creo que no es el tema de hoy, pero a todos los pacientes hacemos un análisis fotográfico, ¿ok? En este caso, sus 3 tercios estaban bastante equilibrados. La sonrisa pareciera tener una sonrisa bastante aceptable, ¿ok? Que es el tercio de nuestro interés, pero cuando vemos un poquito más a fondo, es que empezamos a ver los detalles que hay que corregir. Rebeca tenía unas restauraciones en resina de larga data que ya
a continuación, un poco más adelante, van a ver por qué decidimos cambiarlo, ¿ok? Aparte que el paciente o la paciente estaba buscando un resultado un poco más estético, más llamativo, algo con la que ella se pudiese sentir un poco más cómoda. Entonces, en este paso, a este punto, nosotros tomamos en cuenta algunos parámetros para poder determinar qué es lo que nosotros debemos hacerle a Rebeca o a cualquier paciente que venga con eh, algún interés en mejorar su sonrisa, ¿ok? Uno de esos parámetros que nosotros utilizamos es la regla del 42.2, esta regla descrita por el doctor McLaren, ¿ok? Al fondo la ciudad de Nueva York porque él decía que le recordaba la calle 42 de Nueva York por alguna razón que no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, la regla del 42.2 básicamente son tres parámetros que nosotros, esos tres números, son tres parámetros que nosotros tomamos en cuenta para poder determinar qué es lo que nosotros debemos hacerle al paciente. El primer número, ¿ok? La primera variante, precisamente es el número 4. Yo me voy a basar en la sonrisa de mi paciente para poder determinar hacia dónde debo ajustar, ¿ok? La primera variante significa, ¿ok? O el primer número es el número 4, ¿ok? Que significa 4 milímetros de máximo display o que se muestre o de exposición, ¿ok? De los centrales superiores en paciente con posición de reposo, ¿ok? Esto es lo ideal. En posición de reposo el paciente tenga de 2 a 4 milímetros de exposición, ¿ok? Si tengo menos de eso, si lo tengo negativo, pues quiere decir que seguramente puedo alargar mis centrales considerablemente hasta lograr algo cercano a estos parámetros. Como bien digo, son parámetros, no es a fuerza que yo tengo que estar en 4 milímetros o en 2 milímetros, porque hay veces que, que, que no se puede o sí se puede. Eso lo vamos a estudiar, depende del caso. ¿Ok? La segunda variante vendría siendo 2 milímetros o hasta 2 milímetros, un máximo de 2 milímetros de exposición gingival con el paciente sonriendo, ¿ok? Más de 2 milímetros es considerado una sonrisa gingival. Entonces, este espacio, ¿ok? Desde el borde inferior del labio superior al cenit, ¿ok? No debe ser mayor, idealmente, ¿ok? A 2 milímetros. Más de 2 milímetros, como ya mencioné, es considerado una sonrisa gingival, ¿ok? Puede ser negativo, ¿ok? Y la tercera variante, que es el punto 2, es 2 milímetros o menos desde el borde incisal de los dientes superiores o de los centrales con respecto al labio inferior, ¿ok? Esta distancia que ustedes ven aquí, que en este caso es 0 o al ras, ¿ok? Pero puede ser hasta 2 milímetros de espacio entre un elemento y otro, ¿ok? Entonces esta regla es tan sencilla, con solo tres parámetros yo tengo una idea más clara hacia dónde voy a corregir a mi paciente. Si tengo que corregirlo hacia cervical, si tengo que corregirlo hacia incisal o si tengo que corregirlo hacia ambos lados, ¿ok? Perdón. En el caso de Rebeca, vean, cuando tenemos una vista intraoral del paciente, nos podemos dar cuenta de algunos otros parámetros, de algunas cosas que nos llaman un poco la atención, ¿no? Como pueden ver, son restauraciones eh, en resina de muy larga data, muy pobremente adaptadas. La paciente es fumadora, quizás con no la mejor higiene periodontal. Tenemos las encías bastante inflamadas, etcétera, etcétera. Algunos puntos sangrantes, ¿ok? Que debemos nosotros corregir antes de hacer cualquier tratamiento restaurador. Por eso es que quizás le llamé aesthetics behind the scenes, porque no siempre es
colocar restauraciones y ya, sino hacer todo el procedimiento previo para que ese resultado sea tan favorable como sea posible. También el trabajo del laboratorio tiene mucho que ver. No, por cuestiones de tiempo no tengo el tiempo suficiente para mostrarle todo el proceso del laboratorio, pero vamos a ir viendo un poco a poco el desenvolvimiento de este caso. Entonces, tenemos este caso, una vista intraoral, veamos algunos sectores de interés, donde precisamente tenemos estas papilas bastante inflamadas, que las veo y lloro o sangran, nada más de verlas ya sangraban, desde nuestro punto de vista relacionado a todo lo que ya le he mencionado, pobre higiene, restauraciones mal adaptadas, la paciente es fumadora, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una condición periodontal que no es favorable para nosotros restaurar en este momento. En segundo lugar, pues tenemos una diferencia de niveles gingivales, ¿ok? De los cénits. Algunos cénits están más bajos que otros, o otros más irregulares que otros. Y yo siempre le digo a los pacientes, siempre le digo que ellos vienen por tener unos dientes más bonitos, ¿ok? Pero la sonrisa es como una fotografía o como un cuadro, donde el cuadro vamos a, o sea, para que se vea bonito, el marco tiene que estar bonito, el paisaje debe estar bonito y evidentemente el personaje debe ser agradable también, ¿ok? En este caso, nuestro personaje principal son los dientes, porque el paciente viene por los dientes. Pero fíjate, el marco no está tan bien, la encía no está tan bien. Eh, Debemos corregir todos estos detalles para que la pintura final se vea de cierta manera lo mejor posible. Entonces, yo le explico al paciente que yo tengo que hacer ese movimiento, perdón, yo debo tratar de nivelar estos cénits y esta encía de tal manera de que no se vea tan irregular, ¿ok? Aunque la paciente no tiene sonrisa gingival, no muestra su encía, es negativo este parámetro, quizás por ahí no es tan importante, pero desde nuestro punto de vista, siempre que lo tengamos que hacer y de igual manera que teníamos que trabajar periodontalmente a este paciente, pues decidimos hacerlo. Entonces, yo le estoy explicando al paciente que debo recorrerme hacia cervical un poco para darle esa proporción ideal a los dientes que yo necesito, ¿ok? También le sugiero que debo hacer un recorte gingival para precisamente equilibrar todo lo que ya le he venido diciendo. Y por último, también hacer precisamente un tratamiento periodontal previo y hacer también una especie de peeling en esta zona, gingival en esta zona. Por motivos de tiempo, no teníamos tanto tiempo para poder llevar periodontalmente quizás al paciente a donde nosotros queríamos, sin embargo, podíamos hacer procedimientos que nos pudiesen ayudar a no tener que esperar tanto tiempo y conseguir un resultado bastante favorable donde nosotros pudiésemos trabajar ya protésicamente, como lo van a ver a continuación, ¿ok? Este ya es un panorama donde ya podemos trabajar un poco más tranquilos. Aquí el caso, aquí en esta fotografía, el caso ya está preparado. Básicamente lo que hicimos únicamente en términos dentales fue retirar el material restaurador antiguo, ¿ok? Dejar líneas de terminación donde tienen que ir y listo. El trabajo más fuerte hasta este punto se había hecho en encía, donde podemos evidenciar una mejoría bastante significativa a cómo la paciente llegó. Sin embargo, quizás todavía falta mejorar un poco más esta condición, pero ya es un terreno donde nosotros podemos trabajar mucho más tranquilamente. Entonces, una vez que ya yo tengo todo mi terreno, por así decirlo, preparado, entonces ya yo puedo hacer el trabajo cerámico como tal. Vamos a tomar impresión, nos enviamos al laboratorio, que con todas las indicaciones, a este punto pues ya el paciente ha probado los prototipos y lo ha aprobado, eh, y podemos mandar esa información al laboratorio para que nos replique en cerámica
lo que ya el paciente ha aprobado. Entonces tenemos la parte cerámica, ¿ok? Donde vamos a acondicionar nuestras restauraciones, dependiendo de las restauraciones que ustedes hayan elegido. Esto es tema de otra conferencia, pero cada caso es único, ¿ok? Y nosotros tomamos consideraciones especiales para saber qué tipo de material restaurador vamos a utilizar. Mucha gente se inclina o tiene preferencias entre un material y otro. La verdad es que no todos los materiales restauradores sirven para todas las ocasiones, o no debería ser el caso, aunque funcionen para algunos, no debería ser el caso, porque cada uno tiene su indicación. En lo personal, prefiero cerámica feldespática sobre el disilicato de litio, aunque sea una cerámica un tanto más frágil, pero tiene, desde mi punto de vista, acabados más estéticos. Pero no en todos los casos puedo colocar una cerámica feldespática. Como ya le había comentado, son algunos parámetros que vamos a considerar para utilizar una cerámica o la otra. En este caso usamos cerámica feldespática porque, como les dije, es mi preferencia siempre y cuando pueda utilizarlo. Uno de los parámetros que consideramos para utilizar cerámica feldespática sobre disilicato de litio, por ejemplo, es el sustrato a donde yo me voy a adherir. Si yo estoy prácticamente 100% en esmalte, no tengo ningún problema de colocar una cerámica feldespática porque sé que mi sustrato no se flexiona tanto como la dentina. Si tuviese un sustrato en dentina, quizás mi cerámica feldespática no sería mi primera opción. Y vamos a condicionar, pues, debidamente nuestra cerámica, dependiendo del caso, si es cerámica feldespática o si es cerámica en disilicato de litio o en algunos casos circonio, ¿vale? Una vez que ya hemos preparado nuestras restauraciones, pues vamos a irnos directamente a la boca del paciente. Fíjense aquí, ya estamos listos para cementar este caso. Las preparaciones muy mínimas, un caso bastante aditivo, como ya le había comentado, lo que se tuvo que hacer era básicamente retirar todo ese material restaurador antiguo que estaba causando tanto daño a la encía. Generalmente me gusta cementar dos unidades de dos en dos unidades, dependiendo del caso. ¿Ok? Hay veces que hago 4 unidades. Mucha gente me pregunta si trabajo cimentaciones de carillas con aislamiento absoluto. La verdad es que no lo hago con aislamiento absoluto, lo hago con aislamiento absoluto parcial, donde descubro todo el arco superior o con algún otro método de aislamiento parcial, sobre todo para la parte superior. Con este método es que aprendí también de mis mentores, puedo controlar muy fácilmente los fluidos, ¿ok? No critico a quien lo haga de manera individual o de dos en dos, con grapas y aislamiento absoluto. Desde mi opinión también es una opción bastante válida, quizás ideal, ¿ok? En mis manos no funciona tan bien y en mi práctica creo que tampoco, y por esa misma razón lo hago de la manera que les he comentado. En la medida de lo posible, como pueden ver en esa imagen, vamos a colocar el hilo retractor, ¿ok? Fíjense, el hilo lo coloco en la menor cantidad de tiempo posible en el espacio para tratar de no dañar o hacer sufrir el tejido en esa zona, ¿ok? Dependiendo del biotipo del paciente, si el paciente tiene un biotipo muy delgado o si está sangrando, quizás en esas situaciones evalúo no colocarlo. En este caso lo colocamos y pudimos eh, solventar los fluidos muy fácilmente, ¿ok? ¿Cuál es la función de colocar hilo? ¿Por qué recomiendo hacerlo? Porque de esta manera evitamos de que nuestro cemento fluya a este surco y pueda quedar cemento escondido por ahí que me pueda causar alguna una irritación o se pueda convertir en algún irritante para mi tejido. ¿Ok? Una vez ya aislados los dientes vecinos,
procedemos a la parte de aislamiento, de grabado ácido, ¿ok? Y fíjense, perdón, fíjense por qué les digo que escogí la cerámica feldespática. Prácticamente estoy 100% en esmalte, ¿ok? 100% en esmalte. Fíjense cómo se ve el esmalte después de grabado. Esto es un sustrato ideal para hacer adhesión, ¿ok? Como bien sabemos, la adhesión en esmalte no hay ninguna discusión o es de conocimiento público que los niveles de adhesión en esa zona o en ese sustrato son increíbles o son bastante buenos. El dilema está cuando ya tenemos un sustrato como dentina que debemos acondicionar de una manera diferente. ¿Ok? Eso es una vez que ya tengo mi grabado ácido, ¿ok? Voy a proceder a mi fase adhesiva. ¿Ok? Aquí, bueno, hay algunas preferencias, hay algunos sistemas diferentes a otros, ¿ok? En lo personal, he estado acostumbrado al gold standard, ¿ok? De adhesivos en 3 botellitas, o en 3 pasos, mejor dicho, donde hacemos ácido, primer y adhesivo. Eso es lo que, como aprendí, como me entrenaron, y últimamente he venido utilizando y también los adhesivos universales, ¿ok? Dependiendo del caso. Solo tenemos que saber en dónde tenemos que poner cada uno y por qué, ¿ok? Si ustedes tienen un adhesivo de 2 botellitas o de primer y adhesivo y estamos 100% en esmalte, no tiene sentido poner primer porque no estamos acondicionando dentina, ¿ok? Así ya eso es otro tema que bastante profundo, como les digo, que pudiésemos desglosar todo un día, pero lo importante es saber a qué sustrato me estoy adhiriendo, ¿sí? En este caso usé un adhesivo universal, donde pude haberlo utilizado como acondicionante o como adhesivo también, ¿ok? En este caso colocamos el adhesivo y lo fotocuramos. Pude haberlo no fotocurado. Entonces ahí también hay dilemas, ¿no? Yo recomiendo fotocurarlo eh, desde mi experiencia, cada vez que se pueda. Cuando no recomiendo quizás fotocurarlo si estás netamente en esmalte, si estás utilizando un adhesivo universal y quizás la restauración es muy delgada, que esa capa de adhesivo que puedas fotocurar pueda influir en la adaptación de tu restauración definitiva. Entonces, una vez ya tenemos acondicionado nuestro sustrato, pues procedemos a la colocación de nuestras restauraciones. Aquí me hacen muchas veces me hacen la misma pregunta, que qué tipo de cementos utilizo yo para cementar este tipo de restauraciones. La respuesta son cementos resinosos fluidos, ¿ok? O no puede ser o fotocurados, ¿ok? No puede ser un cemento dual, desde mi opinión. No es que no se pueda, sino es que no se debe. ¿Por qué? Porque el cemento dual, apenas dispensamos el material, ya el cemento dual empieza su química, empieza a endurecerse, lo que se traduce a que tenemos menos tiempo de adaptación de estas restauraciones, ¿ok? Y yo quiero tener todo el tiempo del mundo para saber de que mi restauración está totalmente adaptada a los márgenes que yo previamente diseñé, ¿ok? Y si yo tengo un cemento dual, pues ese tiempo se ve reducido considerablemente. Muchos dicen que los cementos duales no los utilizan, o muchos cementos duales ahora en sus cajas de presentaciones dicen que pueden ser utilizados para carillas también porque son libres de amina y no cambian de color con el tiempo, pero desde mi punto de vista, más importante que cambien de color con el tiempo es el tiempo de trabajo que tengo para adaptar estas restauraciones. Entonces, yo recomiendo utilizar cementos resinosos fotocurados, ¿ok? Y no autocurados. Entonces, en este punto, me detengo a tratar de limpiar la mayor cantidad de cemento posible con un microbrush o con un pincel mientras está en fase líquida o fase fluida el cemento, ¿ok? Y luego que están fotocurados, pues
retirar el cemento con un instrumento que ya les voy a enseñar más adelante. Una de de los trucos que siempre utilizamos, esto lo aprendí en el posgrado, este producto es de laboratorio, se llama pasta rosa, es de la casa Anax Dent. ¿Ok? ¿Por qué nos gusta la pasta rosa? Pues porque la pasta rosa nos permite a nosotros hacer lo que nosotros denominamos el retrofit, que es lo que van a ver aquí, ¿sí? Entonces, miren qué fluido es el material, ¿ok? No es grueso, no es una capa gruesa, no es una capa burda, que yo voy a colocar en el interior de mi restauración para posteriormente colocarlo en el diente de mi paciente y saber qué puntos altos tengo. ¿Y por qué se llama retrofit? Porque no voy a hacerle fit a la restauración, le voy a hacer fit al diente con una fresa de grano muy fino o mediano y a revoluciones muy bajas. Voy dándole un poquito de pulido, por así decirlo, en las zonas donde previamente me ha marcado con pasta rosa. ¿Cómo se hacía anteriormente? Cuando trabajábamos con coronas o metal porcelanas, donde el espesor del material era bastante grande, pues colocábamos el material revelador dentro de la corona y en lo que lo colocábamos en el muñón y salía, en lo que tuviese flash dentro de la restauración o donde no, donde había espacio en blanco del material, quería decir que ahí estaba pegando y pues se reducía dentro de la corona o dentro del metal. En este caso, como tenemos unas restauraciones totalmente cerámicas y de muy bajo espesor, si nosotros tratamos de ajustar la cerámica, lo que podemos hacer es crear micro cracks que se pueden traducir en fracturas más adelante o más adelante en el camino. Por eso es que hacemos el retrofit, donde vamos a ir muy sutilmente adaptando esta restauración hasta que calce perfectamente y ya no marque prácticamente en ningún lado. ¿Ok? Esto es una herramienta bastante útil. Sí les digo que ahí está, miren, no, ya casi no marca, la carilla adapta mucho mejor y se siente al tacto, ¿ok? Ustedes lo pueden sentir al tacto. Esto es uno de los trucos que nosotros más utilizamos en los casos de restauraciones anteriores cerámicas. No me tardo más de 15 minutos adaptando porque creo que no debe el operador gastar más de 10, 15 minutos en adaptar una restauración. Si te tardas más de 10 minutos o 15 minutos tratando de adaptar una restauración, eh, yo sugiero devolverla al laboratorio y que la adapte mejor al modelo sólido. Otra cosa, si ven, tienen que asegurarse de que sus restauraciones adapten lo mejor posible en el modelo sólido. Si en el modelo sólido no adapta bien, muy posiblemente no vayan a adaptar bien en boca tampoco, porque es más común que adapten el modelo y quizás haya una pequeña discrepancia en boca, que es la que tardamos 10 o 15 minutos en solucionar. Cuando es más de eso, en mi opinión, no vale la pena gastar el tiempo porque podemos inclusive dañar eh, las restauraciones o las preparaciones en este caso. Entonces, una vez cementado el caso, ¿ok? Recién cementado el caso, me detengo un tiempo considerable a retirar los excesos de cemento. ¿Y cómo retiro excesos de cemento? Bueno, en primer lugar, retiro las partes más grandes con una hoja 12 de bisturí, ¿ok? Siempre la hoja apuntando hacia la restauración o hacia el diente y no hacia el tejido blando y con y técnica bimanual, ¿ok? Nunca utilizo un bisturí o una hoja de bisturí con una sola mano. ¿Por qué? Porque voy a hacer una presión, voy a hacer una fuerza, que al liberar ese pequeño pedazo de cemento que pueda estar por ahí, se me va a ir el instrumento y puedo causarle una lesión o puedo cortar al paciente, ¿ok? De la misma forma, yo recomiendo utilizar estos instrumentos con las dos manos. Una mano que haga presión positiva y una mano que haga presión negativa. En mi caso, que soy derecho, la presión negativa la hago con la derecha
y me apoyo positivamente, o sea, voy a retirar voy a hacer fuerza para retirar mi cemento con mi mano izquierda, con el pulgar de la mano izquierda, de cierta forma en que si algo falla, o pelo algo, o sale más fácil de lo que yo pensé, o sea, tenga control con mi mano derecha de contrarrestar la fuerza que estoy haciendo con mi mano izquierda y no hacer una gingivectomía al paciente, por ejemplo. ¿Ok? Luego de eso pasamos a una fase ya un poco más como de pulido de esa zona, que donde voy a introducir una fresa de carburo al surco gingival para terminar de eliminar los posibles restos de cemento que puedan haber quedado en esa zona. Les recomiendo no afincarse tanto a la resina, perdón, a la cerámica, porque no le va a hacer nada a la cerámica, la fresa de carburo, si apenas lo toca, pero si le dejas la fresa ahí, sí, ¿ok? ¿Por qué carburo y no diamante? Porque el diamante apenas toques la cerámica la va a dañar, ¿ok? Entonces la recomendación es no tratar de tocar la cerámica, sino más bien inclinar la fresa en sentido de que solamente la punta esté activa y recorrer el espacio o el surco gingival en búsqueda de cualquier pedacito de cemento que pudo haber quedado, ¿ok? Entonces, me detengo mucho tiempo haciendo eso y las encías lucen así inmediatamente después de haberse cementado, ¿ok? A mí me quedan así en muchos casos. ¿Por qué? Porque me detengo mucho tiempo a quitar cemento. Prefiero que me queden así una semana, ¿ok? Que sé que se va a recuperar muy rápido, a que dejar un pedazo de cemento en esa zona que se vaya a convertir en un irritante que pueda causarme problemas un poco más difíciles de resolver a mediano o largo plazo. Por eso es que muchas veces eh, veo publicaciones por ahí, no inmediatamente después de cementar, quizás sí, dependiendo del caso, hay veces que la encía no sufre para nada, pero en la mayoría de los casos, como le digo, que me tomo el tiempo de quitar la mayor cantidad de cemento posible, generalmente las encías quedan un tanto maltratadas luego de la cementación. ¿Okay? Al cabo de una semana, tengo este resultado. ¿Ok? Fíjense que ya la encía se ha recuperado muchísimo. ¿Ok? Luce muchísimo mejor, ya no se ve inflamada. La transición entre la cerámica y la encía es mucho más noble que lo que tenía la paciente anteriormente y pudimos pues mejorar esta zona considerablemente con los procedimientos que se hizo. Desde mi punto de vista, a este paciente, pues a veces es difícil convencer a los pacientes de que no debe de fumar, de que debe de tener un poco de cuidado. Ella, desde mi punto de vista, creo que pudo haber hecho un mejor trabajo, sin embargo, nos dejó trabajar o logramos trabajar bajo un terreno mucho más viable y mucho más estable, ¿ok? Como les había dicho, esta es la sonrisa de la paciente. Fíjense que no tiene exposición gingival, por lo que este parámetro no lo puedo llevar a 2 milímetros, pero está negativo, es decir que estoy en los rangos ideales, ¿ok? Y fíjense la distancia entre los bordes incisales y el labio inferior, no tengo, creo yo, ni 2 milímetros, a lo mejor 1 milímetro de un lado, casi que al ras. Del otro lado es lo que tratamos de buscar, ¿ok? Siempre tratando de seguir la línea del labio inferior, ¿ok? Y no superar este parámetro. Entonces, fíjense, logramos pasar desde esta situación a esta situación, que la gente solamente ve esto, ¿ok? Cuando ella se ríe solamente ve esto. Por eso es que le digo, detrás de cámara pasaron muchas cosas para que este resultado pudiese verse de esta manera, ¿ok? Entonces pasamos de lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha. Fíjense cómo
tenemos estas vistas laterales y centrales de la sonrisa de la paciente y pudimos lograr este resultado bastante positivo. Fíjense la encía, inclusive se ve hasta mucho mejor la amplitud de su sonrisa. Eh, Eso es un fenómeno denominado frame smile o sonrisa encuadrada, donde los pacientes encuadran su sonrisa cuando no están contentos con algún detalle de sus dientes. Pueden ser la posición, pueden ser el color, pueden ser que enseñan mucha encía y encuadran la sonrisa al momento de sonreír. Ahora, cuando ya este aspecto no representa un obstáculo, pues el paciente te da una sonrisa mucho más amplia, mucho más carismática desde cierto punto, un poquito más real porque el paciente se siente un poco más cómodo con su sonrisa. ¿Ok? Y este es el resultado final. Unas fotos postoperatorias. Aquí tenemos un poquito del close-up de las restauraciones cerámicas. Y fíjense el cambio. ¿Ok? Bueno, el lado derecho vino un poco más producida. ¿Ok? Pero vean lo que pudimos lograr mejorar con todos estos detalles en la cara de la paciente. Perdón. Palabras de ella, pues prácticamente le cambiamos la vida. eh, y para nosotros como profesionales involucrados en este tratamiento, es bastante gratificante que con nuestras manos y nuestro trabajo pudiésemos aportar tan positivamente en la vida de alguien. Este trabajo tiene aproximadamente un año que lo realicé. Al día de hoy está en perfectas condiciones. Pero no todo en mi clínica, no todo en mi clínica son restauraciones directas. También tengo que hacer restauraciones indirectas. Últimamente he estado un poco más enfocado también a aprender este tipo o a desarrollar mejor mi técnica en restauraciones directas, ¿ok? Un poco porque mi entrenamiento en el posgrado o durante mi carrera ha sido basado más que todo en la parte indirecta. Últimamente he tratado de mejorar mi técnica en restauraciones directas porque, bueno, mi práctica me lo, me lo exige. ¿Okay? Ojalá quisiera tener yo una práctica donde hiciera solamente cerámica, fuese ideal para mí, pero la realidad es otra. Tenemos que hacer restauraciones de todo tipo. En mi caso, soy especialista en odontología restauradora, pues todo lo que tiene que ver con restauradora es de mi incumbencia. Entonces, aquí, por motivos de tiempo también, eh, puse aquí primero un ejemplo y vamos a ver ya luego un par de casitos clínicos para que vean cómo lo realizo. Entonces, esto es una situación muy común en nuestro consultorio, un paciente con una cavidad clase 2, ¿ok? Hacia proximal, o clase 1, las más fáciles, pero traté de hacer algo didáctico con una clase 2 donde es una situación bastante común en nuestro consultorio. Aquí fíjense que estoy utilizando unas grapas de la casa Care que se llaman soft clamps. Estas grapas me gustan porque, como su nombre lo dice, son atraumáticas, son soft, son un poquito suaves, más suaves que las metálicas. Sin embargo, tengo que ser honesto con ustedes, no en todos los casos puedo usarlo porque hay veces que necesito un poquito más de retención y por ser tan suaves, a veces con molares muy expulsivos no funcionan tan bien y tengo que recurrir a las tradicionales que tengan un poquito más de invasión o tengan un poquito más de retención en la zona cervical. Sin, pero estos son casos específicos donde el diente sea muy expulsivo. De resto, estas grapas tienen la comodidad o la facilidad de adaptarse a la superficie y mantenerse en posición. Entonces, fíjense, aquí en la clase 2 que les estoy mostrando, muchos no, a todos nos enseñaron en pregrado a hacer cavidades clase 2 y cómo teníamos que hacerlo, y retentivo para amalgama, en ángulos
retentivos internamente, todos esos conceptos han cambiado hoy en día con la ontología adhesiva, ¿ok? Yo voy a hacer mi preparación, todos menos retentiva, ¿ok? No puedo tener lo que anteriormente hacíamos preparaciones para amalgamas, donde teníamos undercuts, que eso era beneficioso para la amalgama porque era una retención mecánica. Para nosotros no es, ahora que vamos a utilizar materiales adhesivos, pues no es teóricamente necesario. ¿Ok? Aparte que los bordes rectos o los bordes en 90 grados concentran la fuerza. Aquí vamos a dejar los bordes lo más redondeados posible. Inclusive en esta zona, no me voy a usar el cursor, donde pasamos desde el piso gingival al pulpar, ¿ok? Que tenemos ese escalón ahí. Ese escalón generalmente nos enseñaron a nosotros a hacerlo 90 grados. Hoy en día hay muchos artículos que lo describen, ya no debería de ser 90 grados porque, como ya les dije, los ángulos de 90 grados concentran las fuerzas y los ángulos redondeados la distribuyen. Entonces vamos a tratar de hacer los ángulos más redondeados posibles. Como ya les había dicho, eh, estas son las grapas que ven en las imágenes y las utilizo bastante frecuente, sobre todo para pacientes que me piden que no los anestesie. Y tal cual como ustedes lo escuchan, hay pacientes que literal me dicen que no lo anestesien, que prefieren hacerlo así que lo anestesien. Entonces, si le coloco una grapa metálica, quizás le hace daño en la encía o le hace mucha presión. Entonces, le coloco una grapa de esta y es mucho más cómoda, sobre todo, por ejemplo, para restauraciones clase 1, que no son tan profundas, que el paciente dice que no lo anestesie. Tengo una paciente que me dice que literal, si la anestesio se me desmaya, y casi una cosa increíble, casi una vez le hice un recubrimiento, inclusive un recubrimiento pulpar, no directo porque no había llegado a la pulpa todavía, pero estaba bien cerca, y la paciente asintomática, algo que jamás había experimentado. A ella le colocamos también grapas traumáticas por la misma razón. Tenía el umbral del dolor muy alto para los dientes, pero si le pullaba la encía le dolía. Una cosa muy extraña. Pero eh, se ven estos casos así, o por lo menos yo los he tenido. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro grabado selectivo, es lo que yo recomiendo ahora mismo. No pasa nada si hacemos grabado total, como bien les dije, yo fui entrenado en el Gold Standard y grabado total. La única desventaja o lo único que debemos conocer si nosotros vamos a hacer grabado total es cómo contrarrestar el posible sensibilidad postoperatoria, ¿ok? Y hay muchas maneras de hacerlo. Si queremos evitar eso, o si queremos, o si no sabemos muy bien cómo contrarrestar nuestras sensibilidades operatorias mediante eh, técnicas de grabado total, pues lo más recomendable es hacer grabado selectivo, que no significa más sino grabar solamente el esmalte y no la dentina, ¿ok? Ahora, esto si ustedes están usando un adhesivo universal, ¿ok? Desde mi punto de vista. Si ustedes van a utilizar un adhesivo de 3 pasos, el primary adhesivo, en mi experiencia, en lo que yo he podido trabajar, he utilizado pues, técnicas de grabado total, solamente que acondiciono la dentina para que evitar o disminuir considerablemente esta posibilidad de sensibilidad postoperatoria por haber grabado la dentina. Entonces, bien particular eh, ácido porque es morado y lo podemos ver muy fácilmente, ¿ok? El esmalte siempre lo vamos a tener que grabar, ¿ok? Eso es algo que no queda duda. Hay que grabar el esmalte, sí o sí, a fuerza. La dentina, ahí es donde está el dilema. Si la vas a grabar, tienes que hacer ciertas cosas adicionales. Si no la vas a grabar, tienes que utilizar tu adhesivo adecuado. Entonces, para no entrar mucho en detalle, pues ya una vez que hemos eh, grabado nuestra superficie, vamos a acondicionar nuestra superficie con nuestro adhesivo
muy importante en la parte adhesiva es, si estamos en dentina, es frotar muy bien tu adhesivo, ¿ok? Frotar muy bien tu adhesivo. He visto mucha gente que solamente lo coloca, sopla y ya, ¿ok? Tienen que hacer masajitos a la dentina, ¿ok? Por lo menos 30 segundos, ¿ok? ¿Para qué? Para cerciorarnos de que de que ese material está penetrando bien en la dentina, ¿ok? Otra cosa, otro tip muy importante que les doy a los que me escuchan es que he visto muchos cometen el error de, yo lo cometía, de agarrar el microbrush o agarrar el adhesivo, el microbrush, con el microbrush directo de la botella. ¿Ok? Uno de mis amigos, uno de mis compañeros hizo una investigación hace como unos 3 años aproximadamente en la Universidad de Nuevo León, si mal no recuerdo, donde pudo evidenciar de que se contamina el adhesivo si nosotros lo hacemos de esta manera. La manera ideal de hacerlo es dispensar nuestro adhesivo eh, en, un, en un recipiente aparte, ¿ok? Batirlo antes de servirlo y vertirlo en un recipiente aparte donde nosotros vamos a cargar nuestro microbrush. No pegarle la punta al microbrush como generalmente hacen, porque corremos el riesgo de contaminarlo. Y si lo contaminamos, pues el material no funciona de la misma manera o quizás no es tan efectivo microscópicamente. Porque mucha gente, o sea, caemos en el error de pensar de que se pegó y ahí se va a quedar pegado. No, pues si ocurrió alguna contaminación o algún error, sí va a estar pegado, pero no va a estar pegado el tiempo que debe estar, idealmente. Entonces, estas son pequeñas cositas que van a hacer la diferencia. Entonces, acondicionar bien nuestra dentina, fotocurar, fotocurar muy bien, y antes de fotocurar, evaporarlo, ¿ok? Evaporar los solventes muy bien, ¿ok? Tienen que asegurarse de que su jeringa triple o el aire de su jeringa triple no tenga fugas de agua ni de aceite, ¿ok? Porque a veces no nos damos cuenta y entonces tratamos de secar y lo que estamos haciendo es agregando agua o aceite y contaminando nuestra restauración. Y fotocurarlo con una lámpara con una buena lámpara, que tenga por lo menos más de 1000 miliwatts de potencia. Eh, Endurecer el material no significa fotocurarlo. Y eso es, y eso es un error muy común. Estas lámparas chinas o estas lámparas de muy bajo costo, de muy baja potencia, van a endurecer el material, pero ¿realmente lo estamos fotocurando? No sabemos. Quizás y no, porque no tienen la potencia suficiente para fotocurar todo el material. También tenemos que tener en cuenta muchas veces a cuánto nuestro fotoactivador de nuestro producto se activa. Para no entrar mucho en detalle, si puedo hacer un ejemplo, si mi fotoiniciador de mi material, de mi resina, está eh, alrededor de los 1000 miliwatts de longitud de onda, o los 900, por decirte, 700, qué sé yo, y tienes una lámpara que solamente bota 500, entonces no se va a endurecer o no se va a fotocurar por completo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ahí, después viene el paciente con la resina despegada, fracturada a poco tiempo y no sabemos por qué, la oclusión está bien, y es porque falló el adhesivo, se contaminó, no se fotokuró de manera correcta. Este es un elemento que utilizamos mucho, nos gusta mucho este dispositivo. Los anillos de Garrison se adaptan muy bien, aparte tienen una abertura en la parte más inferior, donde podemos colocar una cuña en ese nivel y no interferir con el anillo como tal, porque tiene la abertura para que nosotros podamos colocar una cuña, y si se fijan, le da la curvatura ideal a la parte proximal, generando el punto de contacto prácticamente de manera automática, ¿ok? Y ya van a ver cómo lo hacemos. En estos casos me gusta usar un poquito de resina fluida en el fondo de la preparación para darle un pequeño nivel, ¿ok? O para darle elevación y tener un poco más elevado esa zona, y ya crear
la parte proximal, donde me voy a apoyar de un instrumento para para empacar el instrumento hacia proximal y darle esa curvatura y esa forma correspondiente de las caras proximales de los dientes, de los molares. En este caso estoy usando el Compo Roll, que, bueno, ya es muy conocido, o para muchos es muy conocido este instrumento, es muy versátil, las puntas se cambian, puedes tener desde empacadores hasta espátulas, y lo ventajoso de de este instrumento es que gira, es muy versátil, entonces muchas veces lo puedo utilizar como rodillo, si necesitas aplanar alguna restauración, o este mismo instrumento como lo vieron en la foto pasada, empacar, hacia proximal, etcétera, etcétera. Trae varias puntas que pueden ser bastante útiles en diferentes situaciones clínicas. Entonces, como ven aquí, tratando primero de hacer esta cara proximal, porque hay muchas técnicas de hacer resinas, ¿ok? A veces hago incrementos solamente de 2 capas, hay veces que hago incremento de 3 capas, o voy por cúspide, va a depender del caso, va a depender del caso en que me encuentre y la facilidad o dificultad de llevarlo a cabo. En este caso, estamos haciendo la pared proximal, en primer lugar, para darle ese punto de contacto, como ya les habíamos dicho, y queda algo así, prácticamente automático, el punto de contacto en esa zona proximal. Ya aquí tengo una cavidad clase 1 eh, que ya puedo hacer de la manera más cómoda posible. Puedes ya hacer aquí 2 incrementos, o uno solo, si estás menos de 2 milímetros de profundidad, o vas haciendo cúspide por cúspide, como lo hice yo a continuación. Entonces me gusta poner una primera capa un poco más opaca de dentina, y ya van a ver por qué todos los sistemas de resina son diferentes. Por eso es que deben conocer su sistema restaurador, ¿ok? En este caso, cuando estaba haciendo esta prueba, solamente tenía algunas masas, no las tenía completas, y pensé, como trabajo también con otras casas comerciales, en casos específicos también, o con otros sistemas, traté de simular el mismo patrón. Sin embargo, me di cuenta de que hay unas ciertas diferencias, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, puse primero una dentina, ¿okay?, que es un poco más opaca, para darle esa característica que tienen todos los dientes. ¿Okay? Coloqué mi tintura y luego fui colocando esmalte como última capa por cúspide también. ¿Okay? Aquí puse esta cúspide primero, ¿okay?, con esmalte, como ya les había dicho, un esmalte más claro. Luego coloqué estas cúspides y ya coloqué la última. ¿Okay? Y este es el resultado inmediato. Desde mi punto de vista se ve bastante bien. Creo que pues hubiese quedado un poco mejor si no hubiese colocado un material tan opaco abajo, ¿ok? La dentina en este material sí son bastante opacos, tienen que tener eso en consideración, ¿ok? Acuérdense que los esmaltes, desde mi punto de vista, no van a dar ese resultado final que todos queremos, porque los esmaltes son muy translúcidos, y al ser translúcidos, quizá en incrementos tan grandes pierde valor, empieza a verse gris. Entonces, yo les recomiendo que su color base, o la dentina, tiene que ser lo más parecido a su restauración final, que ustedes van a utilizar un esmalte en una capa muy delgada, o yo recomiendo usar un esmalte en una capa muy delgada, para aprovechar el brillo de los materiales de esmalte.
¿ok? Cuando ya colocamos una capa de esmalte muy gruesa, se empieza a ver gris, ¿ok? Fíjense, ya aquí coloqué un poco más de incremento, ¿ok? Y este es el resultado inmediato. Fíjense, no es tan complicado, ¿ok? Ahora vamos a ver un caso clínico. Sí, tenemos esta situación clínica donde el paciente necesita cambiarse esa restauración porque el estudio radiográfico había caries interproximal. Ok, hacer nuestra preparación, ok. Fíjense, una cavidad clase 2 muy parecida a lo que acabamos de hacer. Y el resultado final, fíjense, aquí me pasó exactamente lo mismo que me pasó con el ejemplo. Que quizás mi restauración se ve un poco más oscura de lo que yo hubiese querido. El paciente estaba muy contento, ¿ok? No lo nota. Oh, wow, doctor, no parece una resina, no parece que tuviese algo ahí. Ahora, a nuestro ojo entrenado podemos ver que quizás pudo haber quedado un poco mejor, ¿ok? Ya ahí voy conociendo un poco más mi material restaurador. Ya yo sé que para la próxima no tengo que hacer este incremento tan amplio de esmalte, ¿ok? O quizás tengo que hacer o tengo que usar de base, si es que voy a usar base, una masa mucho más clara y no tan opaca, ¿ok? Entonces, es lo que tenemos que tener en consideración. Bueno, fíjense aquí ya en esta situación, donde ya había agarrado un poco más el tiro a, a cómo se mezclan o cómo se ven mezclados las diferentes masas, y pues retiramos el material antiguo y ya deliberamos una restauración que se ve un poco mejor en términos de color. Entonces, creo que esto es algo que podemos hacer todos. No necesitamos de mayor habilidad, pero sí necesitamos de mucha práctica. Yo soy partidario de que las resinas son materiales excelentes siempre y cuando se utilicen de manera correcta y eficiente. Y para hacerlo de manera correcta y eficiente tenemos que practicar, ¿ok? Porque es muy fácil colocar una resina que no tenga anatomía y que medio se parece. Ahora, dar con la tonalidad específica y dar con la anatomía es lo que vamos a tratar de asesorar, por lo menos en nuestra práctica. ¿Okay? Darle al paciente un poco de mayor calidad en los tratamientos que nosotros realizamos. ¿Okay? Entonces, básicamente, creo que entramos en la hora perfecto. Eh, hay mucho más, hay mucho más de qué se puede hablar y de qué poder desarrollar de estos tratamientos. En la parte, mucha gente a veces me pregunta cómo provisionalizo mis restauraciones, y va a depender del caso, del ensayo y el error. Del ensayo y el error me he dado cuenta de muchas cosas y de qué material es bueno para cada situación. Como realizo muchas restauraciones anteriores, he empezado a utilizar, bueno, no he empezado porque en realidad lo empecé a utilizar en la práctica del doctor Lesage en Estados Unidos. Y aquí en México se me hacía un poquito difícil conseguir el material, pero ya gracias a mis amigos de Care he podido tener acceso a ellos, como es el Ten Bond Clear. Todos conocen el Ten Bond, que es el convencional, el producto estrella mundialmente conocido. Muy pocos conocen el Ten Bond Clear, ¿okay? Que es automezclante y tiene algunas ventajas superiores desde el punto de vista estético que el Ten Bond convencional. ¿Okay? Es un material que he estado utilizando más frecuentemente últimamente, sobre todo para prototipos de corta duración y muy delgados. eh, Darle también un, un respiro a la parte bisacrílica, porque a veces el bisacril tenemos que lidiar luego con la encía y a veces es un tema. Entonces, va a depender básicamente de la situación clínica que tenga. Me hubiese gustado poder, perdón, me hubiese gustado poder compartir algunas fotos. Bueno, todos saben por lo que estamos pasando, no estamos teniendo nuestra práctica de manera
cotidiana como la solíamos hacer. Eh, Prácticamente no tenemos práctica, creo que ninguno, pero sí les doy a conocer ese pequeño dato que me ha ayudado bastante últimamente, más que todo que lo he usado con más regularidad. Aquí están mis redes sociales y mis contactos, por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, con todo gusto aquí estoy para lo que necesiten y todo lo que esté a mi alcance, pues con mucho gusto eh, poder ayudarlos. Creo que ayer le decía a Rebeca, bueno, voy a resumir un poquito lo que tengo preparado, creo que entramos perfectamente en tiempo, entonces quedo a disposición de ustedes de cualquier pregunta que necesiten, alguna duda que haya quedado por allí, quedo a disposición de ustedes y muchísimas gracias por su atención.